Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según sea la hora que están viendo esta videoclase. En la vez anterior estuvimos conversando acerca de lo que significa de la fisiología del sistema nervioso autónomo. Y esta vez vamos a comenzar a hablar de los medicamentos que están asociados a la intervención del sistema nervioso autónomo. Y vamos a partir en esta oportunidad hablando del sistema nervioso parasimpático y en particular de los medicamentos que son los parasimpático miméticos. Como siempre ustedes pueden ver los aprendizajes esperados disponibles y que estamos buscando para esta sesión de clases. Partamos entonces por los medicamentos parasimpático miméticos. Son aquellos medicamentos que van a estar buscando mimetizarse con el sistema nervioso parasimpático. Si ustedes se dan cuenta, la construcción de la palabra parasimpático mimético, en su parte final dice mimético, porque se mimetiza, es decir, imita, simula o aumenta el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. Y esta parte es clave, porque si nosotros queremos entender cuáles son los efectos que estoy buscando con este grupo de medicamentos y también más o menos sospechar cuáles son los efectos secundarios de este medicamento, hay que tener muy en claro cuáles son los efectos que se producen por activación del sistema nervioso parasimpático, sabiendo que con este conjunto de medicamentos voy a estar justamente activando, imitando, simulando o aumentando el sistema nervioso parasimpático. Y es por lo mismo que hace falta hacer una pequeña revisión, exactamente igual que lo estuvimos conversando en algún momento, donde hay que recordar que existe en el sistema nervioso parasimpático, también conocido como cráneo-sacro, y también conocido como sistema nervioso colinérgico, que existe inicialmente una neurona preganglionar y baja un mensaje que es un neurotransmisor llamado acetilcolina hasta el ganglio. Posteriormente, cuando la información llega al ganglio, el ganglio le envía un mensaje a la neurona postganglionar. Y ese mensaje que va desde el ganglio hacia la neurona postganglionar se llama la acetilcolina. Es por eso que este sistema nervioso, que es el parasimpático, también se le conoce como sistema nervioso colinérgico, porque depende de la presencia de la colina. Cuando nosotros hablamos de los medicamentos que son los parasimpático-miméticos, hay que entender y comprender que están buscando simular la activación parasimpática del tipo muscarínico. Recordemos que el sistema nervioso parasimpático tiene dos tipos de receptores de acetilcolina, que puede ser el receptor de tipo muscarínico y también puede ser el de tipo nicotínico. En esta oportunidad no vamos a considerar los del tipo nicotínico porque recordemos que los nicotínicos tienen que ver con la activación del sistema nervioso, pero desde el punto de vista de la parte voluntaria. Y aquí estamos trabajando con la parte involuntaria que va a estar activando el sistema nervioso parasimpático. Desde ya hay que comentar que los medicamentos que son los parasimpático-miméticos tienen dos grandes grupos. Aquellos conocidos como los medicamentos parasimpático-miméticos de acción directa y también están los parasimpático-miméticos de acción indirecta. Y a su vez, los medicamentos que son los parasimpático-miméticos de acción indirecta se dividen en dos grandes grupos. Los que son de la acetilcolinesterasa reversible y aquellos que pertenecen al grupo de la anticolinesterasa irreversible. Ahora uno dice, si nosotros estamos buscando que se active el parasimpático y sabemos que el neurotransmisor encargado de activar el parasimpático es la acetilcolina, uno dice, entonces lo más fácil sería que si a una persona yo le quiero activar el parasimpático y sabemos que para activar el parasimpático hace falta acetilcolina, ¿por qué no podemos inyectar acetilcolina como medicamento? No se puede hacer. ¿A razón de qué? A razón de que si se utilizara la acetilcolina directamente como medicamento para reemplazar lo que al paciente le hace falta o para reforzar el sistema nervioso parasimpático, la enzima acetilcolinesterasa haría una hidrólisis y degradaría la acetilcolina, así que no sacaríamos absolutamente nada. Es por eso que debemos dar un medicamento que sea capaz de engañar
a la acetilcolinesterasa para que la acetilcolinesterasa no tenga la posibilidad de actuar y de esta forma entonces estar reforzando la acción parasimpático mimética por efecto de estos medicamentos. Así que vamos a partir primero con los parasimpático miméticos de acción directa. Vamos a dejar por acá y solamente volver a reiterar por millonésima vez que tenemos en la parte de arriba la neurona presináptica, al medio tenemos el espacio sináptico y abajo tenemos la neurona postsináptica, tenemos las vesículas en la neurona presináptica y dentro de las vesículas los neurotransmisores. Recordemos que como estamos hablando de sistema nervioso parasimpático, tenemos que el neurotransmisor va a ser la acetilcolina. La membrana se despolariza, ingresa calcio al interior de la neurona presináptica y el calcio empuja estas vesículas hacia la pared interna de la membrana plasmática, haciendo que se puedan liberar los neurotransmisores al espacio sináptico, para que posteriormente este neurotransmisor se una con su respectivo receptor, el receptor se logra abrir y los iones pasen a la neurona postsináptica con tal de activar el sistema nervioso parasimpático. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero ¿qué pasaría en caso que yo en un paciente requiera reforzar esta actividad? ¿O qué pasaría en caso que un paciente tiene la actividad parasimpática muy débil y hay que reforzarla? En este caso lo que vamos a hacer es dar los medicamentos que son los parasimpático-miméticos de acción directa. Y se les conoce como parasimpático-miméticos de acción directa porque actúan directamente sobre el receptor muscarínico de la neurona postsináptica del sistema nervioso parasimpático. Así que, ¿qué es lo que ocurre acá? En un comienzo, la acetilcolina es la encargada de abrir el receptor para que pasen los iones. Sin embargo, en este momento, cuando damos un medicamento que sea un parasimpático mimético de acción directa, el medicamento directamente va hasta el receptor y se une a la acetilcolina para que en conjunto ambos tengan más fuerza para lograr abrir el receptor, lograr abrir el canal y de esta forma entonces podrían pasar una mayor cantidad de iones y entre mayor cantidad de iones yo puedo imitar, simular o aumentar la actividad del sistema nervioso parasimpático. De esta parte, lo importante es comprender de que cualquier medicamento, el que sea parte de los parasimpático-miméticos de acción directa, van a tener un mismo mecanismo de acción como el que acabamos de comentar. Dentro de eso entonces, el primer medicamento que podemos mencionar dentro de los parasimpáticos miméticos de acción directa es el betamecol. Ojo que en algunos libros también yo lo he visto como el betanecol. Y también se conoce como la urecolina. Este medicamento es utilizado para la atonía vesical. Y ustedes pueden en este momento poner pausa si gustan para poder ver y estudiar particularmente cuáles son las dosis, efectos adversos y las contraindicaciones de este medicamento. En términos generales, ¿por qué este medicamento se utiliza para la atonía vesical? Primero entendamos la palabra. Vesical, evidentemente se refiere a la vejiga, y atonía tiene el prefijo a que significa sin, es decir, tengo una vejiga sin tono. Cuando tengo una vejiga que no tiene tono, no se logra apretar, y como no se aprieta, la vejiga no es capaz de expulsar la orina y tenemos paciente con retención urinaria. Así que, recordemos que el sistema nervioso parasimpático se encarga de generar la contracción de la vejiga. Así que, si doy un medicamento que sea un parasimpático mimético, estoy reforzando el sistema nervioso parasimpático para que el parasimpático logre contraer la vejiga y de esta manera entonces lograr eliminar y sacar la orina que el paciente está reteniendo. Este medicamento viene en comprimidos de 10 y 25 miligramos y como es un medicamento que viene en forma de comprimido, se da solamente por vía oral y nada más que eso y por lo tanto no requiere un mayor comentario respecto a cómo se prepara este medicamento, entendiendo que se va a administrar como cualquier otro medicamento que es a través de la vía oral. También existe otro medicamento que es la metoclopramida, también conocido habitualmente como el Perjan,
que a lo mejor es el nombre comercial que ustedes más van a estar conociendo, que es un medicamento utilizado para la prevención de náuseas inducidas por quimioterapia, tratamiento de las náuseas por vómitos a nivel postoperatorio, trastornos de la motilidad intestinal en que se disminuye, hipopersistente, dispepsia y vaciamiento gástrico lento. ¿Por qué nosotros vamos a dar este tipo de medicamentos, particularmente la metoclopramida, en este tipo de pacientes? Pensemos lo siguiente, si tengo un paciente que tiene náuseas, eso es un paciente que va a vomitar. Pero si yo activo el sistema nervioso parasimpático, logro que el sistema digestivo por completo avance más rápido. Entonces, como tengo el sistema digestivo que va avanzando más rápido, más rápidamente pasa la comida desde el estómago en dirección al intestino y de esta manera entonces el paciente no va a vomitar. También, si tengo un paciente que tiene un trastorno de la motilidad disminuida, es un paciente que le vamos a dar metoclopramida, porque la metoclopramida, al ser un parasimpático mimético de acción directa, va a estar activando el parasimpático. Y recordemos que el parasimpático a nivel de las vísceras del intestino aumenta la contracción, aumenta la motilidad. Así que entre más se contrae el intestino, más se pueden fácilmente ir eliminando las deposiciones del paciente. Ustedes pueden ver acá, pueden poner pausa nuevamente en el video si gustan y consideran pertinente, para poder ver la respectiva dosis pediátrica, la dosis adulto según corresponda y la dosificación para pacientes en quimioterapia, entendiendo que la quimioterapia genera habitualmente gran cantidad de náuseas. Las contraindicaciones: paciente asmático, en menores de 1 año, hemorragia intestinal, el uso de levodopa y lactancia materna, porque es un medicamento que logra llegar hasta las glándulas secretoras de leche, y así que entonces el medicamento pasaría a los bebés. ¿Cuáles son los efectos adversos de este medicamento? Se genera y se observa sudoración, espasmo muscular, incoordinación, bradicardia, bloqueo cardíaco, diarrea y en algunos casos también está descrito el síndrome neuroléptico maligno. Ahora, tratemos de entender por qué se producen estos eventos adversos en los pacientes. Pero para ello hay que entender y recordar cómo funciona el sistema nervioso parasimpático. Hagamos memoria. Si nosotros nos vamos a cuál es la función del parasimpático a nivel del sistema respiratorio, recordemos que el parasimpático genera broncoconstricción. Así que, si yo doy un medicamento que sea un parasimpático mimético, también debo asumir que voy a estar estimulando y aumentando la actividad parasimpática a nivel respiratorio. Y si sabemos que el parasimpático genera la contracción de los bronquios, un medicamento que estimule el parasimpático haría que los bronquios se contraigan más todavía y sean mucho más pequeños. Es por eso que en un paciente asmático la metoclopramida no la podemos dar, porque puede exacerbar o puede aumentar o puede hacer aparecer un cuadro de una descompensación asmática. También se produce sudoración, porque recordemos que el parasimpático también genera el aumento de la sudoración, también genera el aumento de la producción de saliva. Y si nos vamos a la función parasimpática a nivel del corazón, recordemos que el sistema nervioso parasimpático se encarga de bajar la frecuencia cardíaca y de bajar la habilidad de contracción del corazón. Así que si doy un parasimpático mimético, debo asumir que voy a activar la función parasimpática y voy a favorecer la aparición de bradicardia, de disminución de la presión arterial, y también va a disminuir la conducción eléctrica desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, ¿ya? Y así también con lo mismo. Recordemos que al ser un medicamento parasimpático mimético, voy a estar activando el parasimpático y debo asumir que voy a activar el parasimpático en todo el cuerpo, lo que va a estar entonces generando los efectos adversos del paciente con el uso de este medicamento. Viene en presentación de ampolla de 10 miligramos en 2 ml, pero también lo pueden encontrar en comprimido de 10 miligramos o en solución de gotas orales en ciertas ocasiones, acompañado de clordiazepóxido, de dimeticona y de simeticona según corresponda. Este medicamento, y vamos obviamente a ocupar nuestro tiempo y nuestra preocupación en hablar de la administración por vía endovenosa, porque para dar un medicamento por vía oral no hay que hacer absolutamente nada. Pero cuando damos un medicamento que es por vía inyectable, hay que saber que este medicamento puede ser dado por dos formas.
Puede ser administrado por vía endovenoso o puede ser administrado por vía intramuscular. Cuando se da por vía endovenoso, el medicamento se prepara de 10 miligramos y se debe diluir en de 10 a 50 ml de solución fisiológica o solución glucosada al 5% porque esas son las soluciones que son compatibles. Habitualmente, lo que uno puede ver que los servicios clínicos tienden a prepararla en aproximadamente unos 10 miligramos en 20 ml y se pasa en un tiempo de 2 a 4 minutos. Y ojo, se tiene que pasar de 2 a 4 minutos. Porque con este medicamento se pasa muy rápido, el paciente tiende a hacer crisis de histeria y también el paciente se genera una activación exagerada del parasimpático, se produce una disminución de la frecuencia cardíaca, se produce una dilatación y por lo mismo hay una disminución del aporte sanguíneo al cerebro y el paciente puede desmayarse. También hay, ojo, escuchen bien, una sustancia parasimpático mimética de acción directa, una sustancia, no es un medicamento, que es la muscarina, que es una sustancia que está presente en la seta de la Amanita muscaria. Y en este caso vemos que lo que puede generar ese tóxico, esa sustancia que está en la seta o en la callampa Amanita muscaria, es diarrea, espasmo intestinal, miosis, diaforesis, cialorrea, vómito y bradicardia. Y si ustedes se dan cuenta, lo que estamos viendo acá no es más que la activación del sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Porque se activa el parasimpático, aumenta la contracción del intestino y la aumentó tanto que no alcanzo a absorber todo el agua, haciendo que haya una muy alta cantidad de agua en la deposición en forma de diarrea. Si yo contraigo tanto el intestino, el paciente puede cursar perfectamente incluso con dolor o con espasmo del intestino. Recordemos que el parasimpático contrae la pupila, así que se produce miosis y el paciente también tiende a aumentar la sudoración, la producción de saliva y también como activo el parasimpático, recordemos que el parasimpático a nivel del corazón genera disminución del impulso, así que también vamos a ver bradicardia. Ahora, ¿qué importancia tiene la muscarina en toda esta historia? Es importante saber que la muscarina es la sustancia que se encuentra habitualmente en los hongos y las callampas venenosas. Y es muy importante también a considerar que en Chile también hay una gran cantidad de este tipo de callampas, sobre todo a nivel silvestre, y es por eso que uno puede entender de que algunas personas cuando van a acampar o tienen alguna situación a nivel campestre, a nivel del campo, los espacios abiertos, podrían eventualmente evolucionar con diarrea, espasmo, miosis, diaforesis. Y si tienes todos los signos de que el paciente tiene una hiperactivación parasimpática, lo que hay que preguntar es que si has ingerido algún tipo de sustancia o algún tipo de alimento no controlado. Vamos a dejar un pequeño videito, muchachos, que de hecho justamente en uno de los programas de lugares que hablan, Pancho Saavedra andaba con unas viejitas recolectoras de callampas y justamente ellas sabían la diferencia y sabían la peligrosidad y por eso había algunos hongos que ni siquiera se atrevían a tocarla porque sabían que podían generar este tipo de reacciones. Les dejo entonces el link a través del PDF, también el código QR y también se los dejo acá para que lo vean a través de esta presentación. Mira la callampa roja. Esa también es tóxica y venenosa. Entonces la roja es la alucinógena. La usan para volarse, po. Exactamente, esta. No cualquier hongo es comestible. Hay algunos como el Amanita muscaria, cuyo llamativo sombrero rojo lo hace muy identificable, pero es mortalmente tóxico. Este es café, esta es la que se come. Y esta se pela. Esto yo pensaría que sí es un champiñón. Y esto no, es una alucinógena, venenosa. Mire, tiene una barbilla ahí. Esta barbilla. Claro. Perfecto. Y esa no la tiene, mire. Y esa no la tiene. Y esta no la tiene. Entonces, si usted está en el bosque, para que lo sepa, esta es una callampa venenosa. Ya, chiquillos, y también les dejo un segundo video. Pues mira, yo he visto, hay algo que brilla rojo, que llama mucho la atención en contraste con el resto. ¿No te suena? Sí, papá pitufo, papá pitufo. Es la seta más representada en imágenes, en dibujos, en fotografías.
vamos, con una diferencia brutal con respecto al resto. Pero yo creo que es la primera vez que la voy a ver en persona. ¿No la he visto nunca en persona? Yo creo que no. Ah, pues te la presento a Manita Muscaria, Luis La Rodera. Hola, Manita, ¿cómo estás? Venga, esa manita. Mira, es una seta que está en 3 estados de crecimiento, fíjate qué chulería. Bueno, es que está rodeada de más... Mira, hay un montón de... Nada como que te dirijan la vista, porque yo esto me lo hubiera perdido, ya iba hacia arriba. Y sin embargo aquí pues tienes de todo y de varios tipos. Esta seta es tóxica, produce una intoxicación... ¿Mortal? No, bueno, a ver, no sé, no hay casos datados que se sepa. Produce una intoxicación atropínica como una gran borrachera, pero yo supongo que con una ingesta grande de esta seta puede haber problemas. Yo como padre, pensando repetir esta experiencia con mis hijas, que son pequeñas, si ve esta seta se va a lanzar como una loca porque es que tiene, para empezar parece un helado. Entonces, ¿yo qué hago si yo veo esto en el campo? No, lo que tienes que hacer, a ver, intentar que tu hija no se acerque. Esto hay que dejarlo donde está, además cumple su función, es una seta simbiótica, o sea, micorriza con este árbol y con otros cuantos más, al cual le aporta una serie de nutrientes y el árbol a ella también, porque esta, por ejemplo, no hace una función clorofílica, ya que no es un vegetal. Entonces se están intercambiando. Y estos son lo que llaman médicos de los bosques. Muscaria proviene del latín y significa matamoscas. Esta seta, al descomponerse, desprende fluvios que hacen que las moscas mueran en su cercanía. Altamente tóxica. Listo, una vez que nosotros ya hemos hablado de los medicamentos del sistema nervioso parasimpático, partimos hablando de aquellos que están estimulando el parasimpático, llamado los parasimpático-miméticos, que tienen dos grandes divisiones, que son los parasimpático-miméticos de acción directa, que son los que acabamos de ver, donde estaba el betamecol, la metoclopramida y también la muscarina. Pero también recordemos que existe un segundo gran grupo, que son los parasimpático-miméticos de acción indirecta, y que son los que vamos a comenzar a hablar en este momento. El primer gran grupo que debemos investigar dentro de los parasimpático-miméticos de acción indirecta reversible, son los primeros que vamos a conversar, los que son de acción indirecta reversible. Este medicamento, ¿cómo funciona? Funciona a través de bloquear la función de la acetilcolinesterasa. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer el bloqueo de la acetilcolinesterasa, esta enzima no funciona. Y como no funciona, no logra sacar la acetilcolina desde el receptor de muscarina, haciendo entonces que la acetilcolina se mantenga permanentemente dispuesta en el receptor muscarínico de la neurona postsináptica del sistema nervioso parasimpático, haciendo que haya un aumento del efecto esperado, en este caso un aumento del sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué se le llama reversible? Se le llama reversible porque la inhibición del funcionamiento de la acetilcolinesterasa no es solamente más allá de un par de horas. Habitualmente el efecto de este medicamento dura aproximadamente de 4 a 8 horas según sea el medicamento que estamos utilizando y según sea la dosificación del medicamento a utilizar, y se utiliza principalmente para el diagnóstico de una patología llamada la miastenia gravis, que me parece que en algún momento podemos haber hablado de eso, porque vamos a dejar por ahí un video también grabado justamente de esta misma patología. ¿Cómo funciona este medicamento? Entonces vamos a revisarlo acá a través de nuestro esquema ya acostumbrado, que tenemos como siempre la neurona presináptica, postsináptica, el espacio sináptico, y tenemos que una vez que se desporaliza la membrana presináptica, ingresa calcio y calcio empuja la vesícula con los neurotransmisores hacia el interior de la pared de la membrana celular para posteriormente liberarse al espacio sináptico. Luego de eso lo que ocurre es que la acetilcolina se une al receptor, el receptor se abre, entran los iones y aparece entonces el efecto esperado. Pero recordemos que hay un proceso de un feedback negativo, que es el que pone el fin al impulso inicial, y este feedback negativo puede hacer que aparezca la acetilcolinesterasa, que recordemos que la acetilcolinesterasa lo que busca es tomar esta acetilcolina, sacarla de acá para devolverla hacia la vesícula ubicada en la neurona presináptica, para que el receptor se quede solito, se cierre, los iones se salgan y esto desaparezca. Pero lo que estamos buscando en este momento con este medicamento es justamente potenciar la actividad parasimpática. Así que
vamos a dar este medicamento y este medicamento lo que hace es bloquear la acetilcolinesterasa. Y como bloqueamos la acetilcolinesterasa, no hay quien saque este neurotransmisor, entonces ese neurotransmisor va a quedarse por un par de horas unido al receptor, haciendo entonces que hay un flujo constante de iones hacia la neurona postsináptica, haciendo que hay un aumento del efecto esperado. Sin embargo, recordemos que estos son los medicamentos parasimpáticos miméticos de acción indirecta reversible, donde la duración de su efecto no es más allá de un par de horas, y una vez que este medicamento suelta y libera la acetilcolinesterasa recupera su función, libera entonces la acetilcolina del receptor, la saca, se cierran los canales, los neurotransmisores se devuelven hacia las vesículas presinápticas, el canal se cierra, dejan entrar iones y el efecto esperado desaparece. Por insistir, entonces es lo mismo, el medicamento parasimpático mimético de acción indirecta reversible, lo que hace es que va a estar bloqueando la acetilcolinesterasa solamente por un par de horas, y mientras el medicamento esté bloqueando la acetilcolinesterasa, vamos a tener entonces que no hay quien degrade y separe el neurotransmisor de la acetilcolina, habiendo entonces un aumento del funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a tener asociados a este grupo de medicamentos? El primero que aparece es la neostigmina, utilizado para la atonía intestinal y la atonía urinaria, y la verdad es que me parece que no es necesario que profundice mucho en el porqué de este uso, porque es exactamente igual del motivo de uso que el betamicol. También utilizado como fármaco antagonista para el bloqueo muscular no despolarizante, que esto de momento lo vamos a dejar un poquito en stand-by, lo vamos a retomar y lo vamos a hablar con mucha más fuerza cuando hablemos de los medicamentos de la secuencia de intubación rápida, particularmente de los bloqueadores neuromusculares. Y también utilizado como fármaco antimiasténico. Vamos a encontrar acá su respectiva dosificación, sus efectos adversos y las contraindicaciones. Ahora, si nosotros tenemos un paciente asmático y sabemos que los parasimpáticos generan broncoconstricción, ¿le damos este medicamento a los pacientes? No. Si sabemos que tengo un paciente que es portador de una bradicardia o de un bloqueo auriculoventricular, si sabemos que este medicamento, al ser un parasimpático mimético, activa el parasimpático, ¿vamos a activar el parasimpático en alguien que ya tiene una frecuencia baja o ya tiene un bloqueo auriculoventricular? Por supuesto que no. ¿Ya? Este medicamento viene solamente en forma de ampolla para su administración por vía endovenoso. Puede ser administrado por vía endovenoso de la forma que ustedes lo están viendo ahí a través de la presentación. También por vía intramuscular y por vía subcutánea. Cabe destacar que para la vía endovenoso, intramuscular y subcutánea es posible administrarla sin ningún tipo de preparación. Es decir, se carga la ampolla directamente en la jeringa y se administra. Sin embargo, cuando se administra el medicamento por vía endovenoso, lo que más se sugiere es que el medicamento esté preparado en 0,5 miligramos, diluido en 5, incluso hasta 10 ml, y debe ser administrado en un tiempo de 20 minutos, siempre observando al paciente de que no evolucione con signos adversos o con signos de una hiperestimulación parasimpática, que serían broncoconstricción, dificultad respiratoria, baja presión arterial, baja frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos el hedrofonio, que también se conoce como el tensilon, que se utiliza como medicamento para el diagnóstico de la patología recién comentada, que es la miastenia gravis. También se utiliza para la reversión del bloqueo muscular a través de la secuencia de intubación rápida. Vuelvo a insistir, esto con detalle lo vamos a estar conversando más adelante. Pueden ver ustedes que está ahí su respectiva dosificación para el paciente pediátrico y adulto, y los efectos adversos y las contraindicaciones son bastante similares porque son medicamentos muy similares. Este medicamento viene en ampollas de 25 miligramos en 2 ml. Se puede pasar directo por vía intramuscular sin requerir mayor preparación. Pero cuando se pasa el medicamento por vía endovenoso hay que prepararlo de 25 miligramos en 25 ml. Pareciera un poquito raro porque jeringas de 25 ml no hay. Sin embargo, después de haber estado revisando con harta detención y harto cuidado la diferente literatura,
habla de que el hidrofonio, una vez preparado, tiene que tener una concentración de 1 miligramo por 1 ml cuando se administra al paciente. Así que, como tiene que tener una concentración obligatoria de 1 miligramo por 1 ml, si tenemos 25 miligramos, claramente entonces debe ser administrado en 25 ml para poder respetar entonces la concentración ideal y segura para el paciente. No obstante, de todas maneras, igual reconozco que en ciertos hospitales o en ciertos servicios clínicos podrían haber conductas terapéuticas distintas a lo mencionado en este momento, pero quiero dejar muy en claro que en esta presentación estoy respaldando todas las preparaciones en virtud a la bibliografía oficial disponible y no necesariamente a través de las conductas terapéuticas habituales que pueden ver ustedes en diferentes hospitales, clínicas o servicios clínicos de diferentes lugares. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tiempo de administración del hidrofonio? Va a depender si es utilizado como medicamento para hacer el diagnóstico de la miastenia gravis, según el tiempo que estamos viendo en este segmento, y en caso que sea para hacer una reversión del bloqueo neuromuscular, se pasa en un tiempo de 1 minuto. Vamos entonces a ver este pequeño video que muestra cómo funciona el medicamento cuando estamos en observación de un paciente que tiene una miastenia gravis. El paciente con miastenia gravis es un paciente que se caracteriza porque tiene una baja capacidad para la contracción de la musculatura voluntaria. Tanto así que en ciertas ocasiones lo que ocurre es que el paciente incluso deja de respirar, pero estando plenamente consciente. ¿Por qué? Porque comienza a paralizarse el diafragma, que es el músculo principal de la ventilación, y también porque hay una disminución del funcionamiento de los músculos accesorios de la ventilación. Así que como el paciente no tiene músculo para respirar, deja de respirar y hace un paro respiratorio. Aquí lo que vemos en la imagen es que hay un paciente que tiene miastenia gravis y vemos que tiene los párpados un tanto caídos. De hecho, el médico tiene que levantar manualmente los párpados para poder hacer la apertura del ojo del paciente, y se administra el hidrofonio, porque el hidrofonio lo que quería sería favorecer la unión neuromuscular para que haya una mayor contracción voluntaria. Entonces ustedes pueden ver ahora que en este momento el paciente tiene los ojos un pelito más abiertos de lo que estaba en un comienzo cuando comenzó el examen previo a la administración del medicamento, y una vez que se administró el medicamento logra manejar de mejor forma los músculos voluntarios y logra el paciente abrir los ojos un poquito más. Y aquí vemos que se ve una nueva dosis de el hidrofonio, se administran 4 miligramos de hidrofonio y ya hay una apertura ocular que es mucho más clara sin tener la ayuda del médico. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene que en este caso, como se pudo administrar el hidrofonio al paciente y el paciente mejoró la capacidad de la contracción muscular voluntaria por presencia del hidrofonio, es que se logra confirmar que el paciente tiene miastenia gravis. Y aquí entonces vemos un ejemplo clarísimo de cómo los medicamentos no sirven solamente para tratar enfermedades, no solamente sirven para prevenir enfermedades y cómo se descompensan, sino que también sirven para hacer el diagnóstico de ciertas enfermedades. También tenemos otro medicamento que es un parasimpático mimético de acción indirecta, también del tipo reversible, funciona exactamente igual que el anterior. En este caso tenemos la fisostigmina, que es un medicamento utilizado como fármaco antídoto para la intoxicación por fármacos anticolinérgicos. Es decir, si tengo un paciente que se enferma o se intoxica con anticolinérgicos o con medicamentos parasimpaticolíticos o cualquier medicamento que me bloquee el parasimpático, le doy fisostigmina para poder fomentar que se reactive el parasimpático, pensando que hubo una sustancia que hace un rato me paralizó y me disminuyó el funcionamiento del parasimpático. En este caso tenemos la respectiva dosificación para el paciente pediátrico y adulto según corresponda. También estamos viendo los efectos adversos, las contraindicaciones, que podemos darnos cuenta que son exactamente los mismos que para otros medicamentos, porque también pertenece al mismo grupo de fármacos. Y aquí tenemos que es un medicamento
que viene en presentación de 2 miligramos en 5 ml, puede ser administrado por vía endovenoso o por vía intramuscular. Si es por vía intramuscular, claramente no requiere preparación, solamente lo cargamos en la jeringa y se administra. Y si es un medicamento que vamos a dar por vía endovenoso, su forma de utilización va a depender si el paciente es pediátrico o es adulto, siguiendo las normas de preparación y velocidad de administración, según estamos viendo aquí en la presentación, muchachos. Una vez que nosotros ya hemos terminado de hablar de los medicamentos parasimpático-miméticos de acción indirecta del tipo reversible, recordando que se llaman reversible porque hacen el bloqueo de la acetilcolinesterasa solamente por un par de horas. Pero también dentro de los parasimpático-miméticos de acción indirecta, también tenemos aquellos que son los fármacos parasimpático-miméticos de acción indirecta del tipo irreversible. ¿Cómo funcionan? Funcionan exactamente igual que aquellos del tipo reversible. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, cuando hagamos el bloqueo de la acetilcolinesterasa, el medicamento o la sustancia se une a la acetilcolinesterasa y nunca más se soltó. Nunca más se soltó, y es una unión que es permanente, o a lo menos es extremadamente difícil de poder hacer que se suelte la acetilcolinesterasa de la sustancia en cuestión, que sería entonces un parasimpático mimético de acción indirecta irreversible. ¿Cómo funcionaría esta cosa? Lo mismo de siempre, tenemos la membrana presináptica que se despolariza, ingresa el calcio, las vesículas que contienen la acetilcolina se dirigen hacia la cara interna de la membrana plasmática presináptica, se libera la acetilcolina al espacio sináptico, esta acetilcolina se une con el receptor y el receptor se abre logrando pasar iones. Y cuando pasan los iones aparece el efecto esperado, que en este caso sería la aparición de los signos del sistema parasimpático. Cuando un paciente tiene exposición a una sustancia que sea parasimpático mimética de acción indirecta del tipo irreversible, tenemos que esta sustancia va a bloquear la acetilcolinesterasa, pero de manera permanente, haciendo entonces que de manera permanente la acetilcolinesterasa no funciona y tenemos una unión muy fuerte y por mucho tiempo entre la acetilcolina y el receptor, así que el canal sigue estando abierto, y como el canal sigue estando abierto, siguen pasando iones y el paciente puede caer en lo que se llama una crisis colinérgica. ¿Por qué? Porque tengo una hiperactivación del sistema nervioso parasimpático que va a ser extremadamente alta y muy peligrosa para nuestro paciente. Entonces aquí puse una X bien grande para dejar bien en claro entonces que esta sustancia lo que hace es bloquear de manera permanente la acetilcolinesterasa, y de esta manera entonces tenemos siempre la unión de acetilcolina con el receptor, haciendo que siempre esté el canal abierto y pasan permanentemente iones y tengo una exageración, un hiperfuncionamiento del sistema nervioso parasimpático. En este caso, muchachos, tenemos que hay una sustancia que es un parasimpático mimético de acción indirecta del tipo irreversible, como son los organofosforados. Ojo, que los organofosforados no es ningún tipo de medicamento, pero sí es un insecticida que está muy presente en la región de Coquimbo. Así que si sacamos cuenta, si nosotros estamos estudiando, en La Serena, en Coquimbo, nuestros contactos van a ser en Coquimbo, Serena o Valle, o a lo menos acá en la cuarta región. Y la cuarta región tiene una agricultura que es muy poderosa, que es muy potente, que es muy grande. De hecho, en cada una de las provincias tenemos por lo menos un valle donde hay una generación importante de diferentes productos agrícolas. Y en este caso lo que se usa es el organofosforado, se utiliza como insecticida a nivel de la producción agrícola. Es por eso entonces que hay que tener muchísimo cuidado que si nos llega un paciente con signos de bradicardia, bloqueo auriculoventricular, dificultad respiratoria por broncoconstricción, viene con cialorrea, que es mucha salivación,
viene diaforético, que es mucha sudoración, viene con dolor abdominal porque se contraen tanto las vísceras abdominales por efecto del parasimpático, que se contraen tanto que se apretan de forma exagerada y al paciente le duele. Las mucosas comienzan a quedar secas, el paciente va a orinar mucho, y el paciente orina mucho porque tengo una activación exagerada del parasimpático y el parasimpático me aprieta la vejiga. Entonces el paciente va a tener muy apretada la vejiga y va a estar orinando mucho. Esos son signos entonces de una intoxicación por órganos fosforados, porque tenemos una activación importante del parasimpático. Así que eso, muchachos, vamos a dejar acá este tema cuando estemos terminado entonces a hablar de los medicamentos parasimpático-miméticos. Y como regularmente me gusta hacerlo, tenemos entonces acá disponible la bibliografía respectiva desde donde se sacan las presentaciones y la elaboración de este PPT. Y también comentarles, muchachos, que en forma de resumen tenemos el sistema nervioso autónomo, que se divide en el parasimpático y el simpático. El parasimpático tiene como función disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contractibilidad, aumentar la celorrea, generar la contracción de la pupila, aumentar el funcionamiento, la velocidad y la contracción del intestino y también de la vejiga. Si nosotros damos medicamentos parasimpático-miméticos, van a ser medicamentos que van a estar fomentando y estimulando el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, así que voy a tener una activación de todas las cositas que había estado conversando recién. Y los medicamentos parasimpático-miméticos se dividen, bien digo, en dos grandes grupos, que tenemos los parasimpático-miméticos de acción directa, que lo que hacen es que directamente van hasta el receptor y en conjunto con la acetilcolina abren el receptor para que siga permanentemente pasando los iones y de esta manera entonces tener un aumento en el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. Tenemos por su parte también un segundo gran grupo que son los medicamentos parasimpático-miméticos indirectos, que se subdividen en los de acción indirecta del tipo reversible. ¿Y por qué se llaman del tipo reversible? Porque son un bloqueo temporal de la acetilcolinesterasa. Así que, como bloqueo temporalmente la acetilcolinesterasa, temporalmente se pierde la capacidad de separar la acetilcolina del receptor, quedando el canal abierto, pasando los iones y observando entonces los eventos del sistema nervioso parasimpático. Y dentro de este conjunto de medicamentos vemos que se utilizan habitualmente para el diagnóstico de la miastenia gravis, y también se utiliza para hacer la reversión del efecto de los medicamentos bloqueadores neuromusculares en el proceso de la secuencia de intubación rápida. Y también tenemos a su vez dentro de los parasimpático-miméticos de acción indirecta del tipo irreversible, lo que no es un medicamento, pero sí es una sustancia, que son los órganos fosforados habitualmente utilizados como sustancias pesticidas e insecticidas para las plantaciones agrícolas, que se caracteriza porque se produce un bloqueo permanente de la acetilcolinesterasa. Así que la acetilcolinesterasa deja de funcionar, tengo permanentemente unida la acetilcolina con su respectivo receptor, y como el receptor y la acetilcolina están juntos, el canal sigue abierto, siguen pasando iones y tenemos en este caso un aumento exagerado y peligroso del funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. Eso sería todo, chiquillos. Muchas gracias, espero que les haya gustado la clase. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad cuando hablemos de un tema distinto en estas clasecillas que son a través de este medio. Así que nada más, pues, chiquillos, que les vaya muy bien. Chao, 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 chao. Que les vaya bacán.